Vamos a ir a la palabra de Dios. We're going to go to the word. El título de hoy The es title of today is El enemigo a vencer The Enemy en este año es el desánimo. to Discourage. It's to El enemigo a vencer es el desánimo. the enemy to defense. It's discouragement. Sí. Dios nos dijo este año comenzando que era un año de conquista, God told us this year was going to be a year of conquer, era un año de mucha bendición, but also a year of a lot of blessing. pero la bendición But the blessing, teníamos que tomarla. we will have to take it. La bendición dice la palabra que las promesas se heredan o se reciben por la fe y por la paciencia. It says that the conquer they receive or you receive it by being patient. Las promesas se alcanzan, dice la palabra. The promises get rich, says the word. Y entonces, pero lo que hace mucho daño So, but what it hurts a lot, es el desánimo. it's the discouragement. ¿Cuántas veces has querido salir adelante How many times do you wanted to go forward y sabes que tienes que hacer cosas, and you know you have to do things, pero hay mucho desánimo? but there's a lot of discouragement. Y el desánimo no solamente es para seguir al Señor. And discouragement, it's not only to follow Jesus. No estoy diciendo que no amemos al Señor I'm not saying for us not to love y que no God tengamos fe, or for us not to have faith. que no querramos agradar a Dios. We don't want to please God, Pero cuando hay desánimo en nuestra vida, but when there's discouragement in our es muy life, difícil it's very difficult salir adelante. to keep on going. Es muy difícil esforzarse. It's very hard to keep on A going. veces hay mucho desánimo Sometimes there's a lot of en la discouragement familia, on families, en el matrimonio. on our matrimonies. El desánimo te lleva a la depresión, Discouragement takes you to depression, te lleva a la amargura. takes you to bitterness. Y cuando hay desánimo, And when there's discouragement, es muy difícil emprender. it's very hard for you to start. Entonces, el enemigo a vencer en este año So the enemy to es el desánimo. target, it's discouragement. Porque si hay desánimo, Because if there is no vamos a discouragement, poder we avanzar. cannot go forward. Amén. Amen. Números capítulo 21, Numbers chapter 21. versículo 4 Verse en adelante. Los que hablan inglés me pueden seguir en su Biblia. The ones who speak English can follow me in your Bible. Dice el verso 4, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y hablando el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, dice, miraba la serpiente de bronce y vivía. Sí. El verso 4 en la Biblia amplificada dice: y partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para dar la vuelta a la tierra de Edom. Y escuche esto: y el pueblo se impacientó, se deprimió mucho y se desanimó, y dice, y estaba muy desanimado a causa de las pruebas del camino. ¿Por qué viene el desánimo? Why does discouragement comes? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel había sido sacado de 400 años de esclavitud. The people of God were taken out from 400 years of slavery. Y como ya lo sabe usted, fue sacado con mano poderosa, And as you know, they were taken out as a power, with the con power of milagros, hand, with miracles, y una tremenda liberación and para a el pueblo. tremendous liberation for the people. Cruzaron, Dios abrió el Mar Rojo para que pudieran cruzar el pueblo. God opened the Red Sea so that people can cross.
cuando cruzó y el faraón y sus carros venían tras ellos, Dios cerró el mar. And when they crossed and the people of the Pharaoh were coming behind, God closed the sea. Y todos los egipcios murieron ahí y no pudieron seguir más al pueblo. And all the Egyptians died there and they couldn't follow the people no more. Y entonces ellos fueron libres. So they were free. Y dice la palabra que cuando ellos empezaron a caminar, And the word says that when they started walking, empezaron a dar vueltas. they started going around Y dice que ellos se desanimaron mucho, and they discouraged themselves a lot. se deprimieron mucho, They depressed themselves so porque el much camino era muy difícil. because the way was very difficult. Y entonces, ¿por qué viene el desánimo y la So depresión? why does discouragement and depression come? Porque muchas de las veces el camino es difícil. Because many times the way is Y very si, hard. y si creemos en Dios And we do believe in God. y sabemos que Él va a hacer algo en nuestra vida, And we know He's going to do something in our lives. pero las cosas en la familia no van bien. But the things in our families are not going good. Porque las cosas con mi esposa, con mi esposo no van bien. Because the things with my husband or wife are not going well. Porque hay situaciones muy difíciles financieramente. There's difficult situations financially. Y esas cosas producen desánimo. And now those things produce a discouragement. Cuando estamos queriendo salir adelante When we want to be going y forward creyéndole a Dios, and believing to God, pero no salimos de la enfermedad. and we cannot get out of sickness. Y la enfermedad tiene algo muy característico, And sickness has something very characteristic. que cuando una persona se enferma o viene la enfermedad And when a person gets sick or sickness comes, y esa enfermedad persiste en la and familia, that sickness persists in the family, produce mucho desánimo. it produces a lot of Y el discouragement. desánimo habla precisamente de eso, de no tener la fuerza para And seguir discouragement, it adelante. speaks of that you have no strength to go forward. ¿Por qué? Porque estamos pasando situaciones Why? muy Because we're having difíciles. situations, difficult Dice que ellos se situations. desanimaron y se deprimieron It says that they got discouraged and they got depressed por la adversidad del camino. by the adversity of the way. Pues, ¿cuántas veces no hemos pasado por situaciones difíciles? How many times we haven't been in difficult times? Dice en Deuteronomios 2, capítulo 1, It says in Deuteronomy 2, verse 1. luego volvieron dice, y luego volvieron y salimos del desierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Sir por mucho tiempo. Es decir, ellos hicieron exactamente lo que Dios les dijo. It means they did exactly what God told them. Ellos cruzaron el mar, le creyeron a Dios. They believe on God and they crossed this Y mountain. entonces y fueron caminando precisamente por el camino que Dios les había dicho. And they were walking in the way that God was Y telling estaban them. caminando. And they were walking. Pero dice que rodearon, le dieron muchas But vueltas it al says that they monte. went in so many circles around the Dice, mountain. rodeamos el monte por mucho tiempo. And it says we went around the mountain for so much time. A veces estamos haciendo lo correcto. Sometimes we are doing the right Y thing. tú sabes que sabes en tu corazón, And you know that you know in your heart, que sabes en tu corazón that you know in your heart que no estás pecando, that you're not committing sin, que no estás haciendo lo incorrecto. that you're not doing the wrong thing. A veces el diablo viene a decirte, Sometimes the devil comes and ¿no tells será que you, tendrás un pecadillo oculto por maybe ahí? you have a hidden sin right there, ¿No será que no estás haciendo lo que Dios te dice? or maybe you're not doing what God is telling you to do. Pero Moisés dice, hicimos lo que Dios nos dijo But Moses says we did what God told y us fuimos to por do. el camino que Dios nos And we trazó, went through the way that God gave pero us, rodeamos mucho. but we went around too much. Ese proceso fue muy tardado And that process was too long. y por eso el pueblo se desanimó. And that's why the people got discouraged. Cuando el pueblo se desanimó, When the people got discouraged, comenzó a murmurar contra Dios they started murmuring y against también a God. murmurar contra Moisés, que era And el also líder. murmuring against Moses Es that decir, it was with him. a Dios, a Moisés lo veían, a Dios no. They will see Moses but not Entonces see decían, pues, God. si vamos a tirarle a alguien, tirémosle a Moisés. And they will say, if we're going to talk about someone, let's Y talk about hablaban en Moses. contra de Moisés, And they will talk about Moses. pero realmente estaban murmurando contra Dios. But truly they were murmuring ¿Por qué? about Porque God. Dios los había sacado, Why? Because God have taken them out. Dios les había trazado el camino, God has traced the way. Dios era el que los estaba alimentando, God was the one that was feeding them. pero ellos se desesperaron. But they got so desperate. Y el desánimo que ellos estaban And the viviendo discouragement that they were living, produjo que hubiera queja en su it corazón. produced that there was Queja. complaints Y from their cuando hearts. la queja
está en el corazón, And when the complaint is in your heart, nosotros nos metemos en problemas we con Dios. get in trouble with God. Siempre les he enseñado que la queja cierra los I cielos. have always teach you that Pero a no complaint solamente eso. closes the heaven, but not La- only that, La queja nos mete en problemas con Dios. that also brings us in Porque trouble lo que with estamos God. haciendo es diciéndole, Dios, no me gusta lo que tú estás dando. Because what we're saying is, I don't like what you're giving me. No me gusta el camino por donde tú nos estás I don't llevando. like the way where you're taking us. El pueblo dice que estaba llorando y estaba And the desanimado. people says that they were crying and they were Y diciendo, discouraged. ay, ¿para qué nos sacaste And de they were saying, oh Egipto? God, why did you take us out of Egypt? Para dejarnos morir en este So desierto. we can live in this die in this desert? Y este pan, dice en la traducción lenguaje al día, Dios habla hoy, perdón, And the a word on God talk speaks today, it says, que dijeron, estamos cansados de esta comida miserable. they say we are tired of this miserable Es food. decir, se estaban quejando de lo que recibían, It's like they were saying bad things about porque what they were estaban receiving cansados y amargados. because they were tired and bitter. Entonces, cuando una persona se está quejando tanto, And when somebody is just murmuring about something expresando and they're con expressing palabras with words y con actitudes el desánimo que hay en su and corazón. with bad attitude, this discouragement Me that is in quejo their del life. trabajo, I talk about my job. la esposa se queja del esposo, My wife talks about the se husband. queja de los hijos, They talk about the se kids. queja de la casa, They complain about the house. el esposo se queja de su mujer, The husband complains about se the queja wife. del trabajo, Complains for the job. se queja de la iglesia, Complains from the church. del servicio a Dios, The service of God. si hace frío, If there's cold. si hace calor, If it's hot. de todo se queja. They complain about everything. Pero eso manifiesta el desánimo que hay en el But that corazón. manifests the discouragement that Y is dice in la them. palabra que algo hicieron bien el pueblo. And the word says that they did something Se good. arrepintieron They repent. y confesaron su And pecado. they confess their Y sin. fueron y dijeron a Moisés, Moisés, hemos pecado contra Dios. And they went and told Moses, we have Porque sinned hemos against God. hablado mal en contra de Dios. Because we spoke bad against God. Y también Moisés, hemos hablado mal en And contra also de we ti. had speak bad about Por you. favor, perdónanos, Please Moisés. forgive us, Moses. E intercede por And nosotros ante intercede Dios. before us, before God. Entonces va Moisés So Moses y goes ora a Dios. and prays to God. Y ora porque Dios sabía, a causa de la queja, And he prays because of the complaint, abre tu corazón en esta noche. open your heart tonight. A causa de la queja, Dios envía serpientes de fuego. Because of the complaint, God sends Miles de serpientes. snakes of fire, thousands of snakes. Dice que mordían a la It gente. says that the snakes will bite the Y people, mucho pueblo murió a and causa de many eso. people die because of La that. gente estaba muriendo todos los días. People were dying every day. Por cientos estaban For muriendo. hundreds, they were dying. Y era producto de la queja, la And murmuración. it was because of the complaint and murmuring. Entonces Dios le da la instrucción y dice, So forma, God- haz una serpiente de bronce So God gives the instruction and says, make a snake made out of, y ponla sobre un asta, sobre un palo. and put it in a big stack. Cuando una serpiente muerda a alguien, When a snake will bite somebody, lo que tienen que hacer es voltear rápidamente what they have to do is look quickly y mirar esa serpiente and see the snake en ese palo in that stack, y la gente va a sanar. and people will be healed. Y eso pasaba. And Las that would serpientes no se fueron The snakes didn't leave porque era producto de su queja, because that was product of their complaining. pero Dios les dio la salida, les dio la sanidad. But God gave them the exit, gave them the Y healing. dice Juan capítulo 3 versículo 14 And it says in John 3 verse que 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa serpiente no tiene que ver nada con algo diabólico. that snake doesn't have to do anything En with el something Antiguo diabolic. Testamento, And the Old Testament, esa serpiente era símbolo, that snake was a era symbol. un tipo de Cristo en It el was Antiguo a type Testamento. of Christ in the Old Testament. Y dijo, es necesario que así como Moisés levantó la And serpiente, it says it's necessary that the same way el that Hijo del Christ Hombre sea lifted up levantado. the snake, the Son of God will be y Jesús, el Hijo de Dios, and Jesus, the Son fue of God, clavado en el madero. was put in a Y dice la cross. palabra que cuando fue clavado en el madero, And the word says that when he was put in the cross, en esa cruz llevó toda in maldición that cross he take all y rompió con
con curse, toda maldición sobre nuestra and he vida. broke with all the curse in our lives. Y la única manera de que nosotros podamos salir And the only way we can get out de la consecuencia from que the la queja consequence de la que la queja produce that complaints produce es poner nuestros ojos en Cristo, is putting our eyes in Christ. que es el autor y consumador de la That's fe. the author of Dice la faith. palabra, puesto los ojos en The Cristo. word says putting our eyes in Christ. Entonces no hay otra manera de salir del desánimo. So there's no other way of getting out of Y no hay otra discouragement. manera de salir del problema en el que muchas veces nosotros nos hemos metido And there's no other way for us to get out from the problem that we have put por ourselves nuestra on. mala actitud delante de Because Dios, of bad attitude before God, el desánimo. discouragement. Pero una cosa es que estemos desanimados But one thing is for us to be discouraged, y otra cosa es que nos estemos quejando and con another Dios. thing is for us Y to la be única speaking. manera de salir de eso And the only way for us to get out of there es poniendo tu mirada en Cristo It's putting Jesús. your eyes in Amén, dale un Jesus. fuerte aplauso al Amen. Señor. Dice en Números capítulo 32, verso 1, Numbers 32 verse 1. que los hijos de Rubén y los hijos de Gad, que son dos de las tribus de Israel, It's speaking about two tribes from Israel. tenían muy inmensa muchedumbre de ganado y vinieron, dice, y vieron la tierra de Jazer, dice, y de Galad, y les pareció el país un lugar de ganado, es decir, pastos verdes, muy lindo el lugar. It was with a lot of green grass, and the place was very good for the cattle. Y era muy lindo. A ver, sígame en esto. Quiero por favor que se ubique. Follow me on this because I want you to Dios les be in dijo, place. crucen el Jordán, God says, cross the Jordan, y cruzando el Jordán está la tierra prometida. and as you cross the Jordan, the promised Esa tierra land, que yo ya les entregué. the land that I already gave to Es you. una tierra que fluye leche y miel. It's a land where it flows Ahí milk van a and poseer honey. casas que no construyeron, Right there, you're going to have houses that pozos you que didn't no build, cavaron holes that you didn't y viñas dig, que no sembraron. and vineries that you guys didn't Pero van a plant. tener que entrar a la tierra But you will have to go inside the y land pelear por esa and tierra. fight for that land. Y van a tener que echar fuera Are you going to have to take a las out naciones que están del otro lado del Jordán. to the nations that are in the other side Porque of the Jordan? esa es la tierra Because that's the land que yo les he entregado. that I have given you. Entonces venían las 12 tribus de Israel So the 12 tribes of y Israel were estaban a coming, punto de cruzar el and Jordán. they were about to cross the Jordan. Pero estas dos tribus de Rubén y de Gad But these two tribes of Reuben and Gad, llegan de este lado del Jordán they got from this side of the Jordan. y como cuando crece el río, el Jordán se desborda And as the river grows, the sea gets under, y over, todo se convierte en pastizales verdes and muy everything ricos para el turns ganado. And a lot of very nice and green grass. Ojo aquí, póngame atención. Y And pay ellos ya attention to this. traían mucho ganado. And they were already bringing a lot of cattle. Ellos ya traían un negocio marchando They were que era already la bringing a ganadería. business that it Y was de a este cattle. lado del Jordán And in this side of the Jordan, estaba ideal para su ganado. it was very ideal for their Entonces cattle. dice la palabra que So the word vinieron says, pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación y da los nombres, y en el verso 4 dice la tierra que Jehová Verse 4. hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, es decir, que está de este lado del Jordán, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no hagas que pasemos el Jordán. Ponga atención, verso 6. Y respondió Moisés a los hijos de Verse Gad 6. y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra solos y vosotros se quedarán aquí? Dice, ¿y por qué desaniman a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Bernea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escor. Dice, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. ¿Qué estaba pasando? What's happening? Que ellos prefirieron no tomar la tierra They prefer not to take the ¿Por land. qué? Why? porque al cruzar el Jordán Because if they cross the Jordan,
tenían que pelear contra las naciones que estaban They ahí. will have to fight against the De este nations that lado were del there. Jordán In this side of the Jordan, recibían el alimento. they will receive the Si food, cruzaban el Jordán, and if they cross the Jordan, tenían que trabajar la they will tierra have to y work the pelear land por la tierra. and fight for the land. Entonces dijeron, no, nosotros no queremos So they say, no, we don't want cruzar to el Jordán cross the Jordan porque nuestros negocios, because our businesses, nuestro ganado our cattle, es mejor de este lado. it's better in this Entonces side. aparentemente para ellos So apparently to them, era mejor quedarse de este lado del it was Jordán. better to stay in this side of the Jordan. Pero Dios le dijo que no, que cruzaran el Jordán But God said no to cross the y que su Jordan. tierra estaba del otro And their lado. land was in the other side. ¿Por qué? Porque vieron pastos verdes. Why? Because they saw green grass. Pero quiero que sepas que hasta el día de hoy, But I want you to know that until today, ese territorio de este lado del the Jordán territory from this side of the sigue en Jordan conflicto de guerra después de 4,000 is años. still seeing conflict and war after Es 4,000 decir, years. ellos no tomaron en cuenta As we said, they didn't take que la in- protección de Dios, that the protection of que la God, bendición de Dios the blessing of God, y la prosperidad de Dios and the prosperity of estaba God, del otro lado. it was in the Ellos other dijeron, side. yo no quiero herencia, And they said, I don't mejor want the le heritage. sigo de este lado. I'd rather stay in this Pero side. todas las naciones But all vecinas the nations around hasta el them, día de hoy lo until siguen today, atacando. they still Es attacking el them, conflicto de Gaza. which is Sigue the la conflict guerra of durante Gaza, muchos años, and the war still seems too siglos many y years. siglos, Years and years. y nunca pudieron tener libertad y paz en esa And they tierra. could never have freedom and ¿Por qué? liberty Porque in the land. prefirieron Why? Because they prefer seguir en su negocio de este to lado follow on their businesses in this y side no pasar el Jordán. and across the Jordan. Y eso produce desánimo And en el that pueblo de produces Dios. discouragement in the Tú le people dices, of ¿por God. qué hacen esto? And God says, why do you do Porque this? hay que pasar a poseer la tierra. Because we have to go and take the land. Pero ustedes tienen que pelear junto But you con sus have to hermanos. fight with your Diga brothers. conmigo fuerte, unidad. Say it with me, unity. Dígalo fuerte, unidad. Say it, unity. No, esta palabra sí es para No, tiene que this vencer word el is with you. desánimo You en guys esta have to noche. Diga discourage fuerte tonight. conmigo, unidad. Say it with me, unity. Dígalo más fuerte, unidad. Louder, unity. Lo que el pueblo de Dios necesita, el cuerpo de Cristo, es la What the unidad. body of Christ needs, its unity. No es con espada ni con ejército, no es con fuerza, It's not with the sword or with the strength, sino es con mi Santo Espíritu, ha but it's with dicho my el Holy Señor. Spirit, says the Lord. Y las guerras se ganan And the wars get no won, por los números. not by the numbers. La prosperidad no viene por mi Prosperity habilidad, doesn't come for what your sino ability, viene por el consejo de Dios but en mi comes vida. because of the movement of God. Y viene por el Espíritu de It comes Dios. for the Spirit of God. Y entonces le dijo, ustedes quieren quedarse acá So God said, you want to stay porque here les conviene. because it combines Pero to ¿saben you. lo que estaba produciendo en el pueblo? Y Moisés lo notó, But you know what is producing in the people? que el Moses pueblo noticed estaba that desanimado para people poseer were su heredad. Ya no discouraged quería. to get their heritage. They don't Porque want it no more. decía, Rubén Because they will say, Reuben, no va a ir a la guerra con nosotros. he doesn't want to go to war with us. Y los de la tribu de Rubén eran buenos para la And guerra, the tribe of Reuben were very pero no good to querían fight. pelear junto con sus But they hermanos. didn't want to fight Y tiene que together with saber their algo, brothers. que la conquista And you have de to la know something. tierra para nosotros en este año se basa en la unidad del cuerpo de Cristo. The conquer for this year is based in the unity Se of the basa body no of en Christ. pensamientos It's based not only in egoístas, thoughts egocentristas. of selfish thoughts. Yo tengo, I have. me va bien en mi And negocio, my business is going really en mi good. trabajo, And my job is tengo good. mi cheque, I have my check. abro mi alacena, I open my pantry. abro el refrigerador I open my fridge. y tengo todo lo que And I necesito. have everything I need. ¿Yo para qué quiero Why conquistar? do I need to conquer? ¿Yo para qué quiero cruzar el Why Jordán? do I need to cross the Jordan? ¿Yo para qué quiero pelear para conquistar la Why do I tierra? want to fight to conquer the ¿Yo land? para qué quiero perseguir a los Why enemigos do de I want Dios? to follow the Si de enemies of este God? lado me va bien. If in this side it's going very good, ¿Cuánto tiempo? how many times? Porque de este lado Because in no hay this side, protección de Dios. There's no protection of Por God. eso muchos que se preocupan por lo que tienen, That's why many that get worried about se what they preocupan have. por el trabajo, por el They negocio. worry about job and their business. Quiero decirte algo, Let me que tell you solamente something, en la tierra de Dios that only in the land of God hay bendición, there's blessing, hay paz y hay there's prosperidad. peace and prosperity. Lo que no entendían What they también, didn't understand either, que cuando el río se desborda, that when the river goes entonces over, usted entiende que se You fertiliza understand? la tierra that the land gets y todo se fertilized pone verde and everything gets green temporalmente. temporarily. Porque cuando viene la sequía, Because when the dry no hay comes, pasto para el ganado. there's no grass for Por the cattle. eso muchos That's hijos de why Dios dicen, no, yo many me sons quedo of de este God, lado, they say, I will stay que in no this side. sé, ya estoy I desanimado, don't yo know, no I'm sé. discouraged, I don't Mi esposo no quiere venir conmigo a My la husband doesn't want iglesia. to come with me to church.
Cuando Cristo venga o cuando el Señor te llame a cuentas, no va a llamar a tu esposo, te And va a when- llamar a ti. And when God comes and He asks you, what Es comes, que He's no not gonna sé, ask es for que your quién me va a husband. acompañar, no sé I quién don't va know who's conmigo, gonna go with me. no me quieren dar raya a la They don't want iglesia. to give me a ride to church. Y eso solamente es desánimo. That only is discouragement. Porque recuérdate que cuando para el Because party remember that when you used to go to parties, estábamos animados. we were very Y happy. si no tenías carro, le decías a And alguien, if you didn't have a car, you will say ven somebody por else. mí, yo pago el 24 Come y vámonos come todos pick me juntos. up and I'll pay Y tú the te las place. arreglabas y veías cómo. You will do whatever you Ibas want to animado. go. And you were very Pero, happy. pero lo que el pueblo sufre mucho es el desánimo. But what the people suffers is a lot, it's discouragement. Y mientras que nosotros no nos determinemos a entrar a la tierra prometida, And if we don't put our eyes to go in the promised land, eso produce también muchos problemas en that el also cuerpo de produces a Cristo. lot of trouble in the body of El Christ. desánimo que muchos hermanos Discouragement that many viven. brothers and sisters Dice la live. palabra The word says que el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. the love of many will turn off because of the evilness and a Cuando lot la will maldad turn se off. multiplica, When the evilness gets el multiplied, amor de muchos se the enfría. love of many gets Y eso turned se off. traduce como And that desánimo. traduces as depresión. discouragement and depression. Y cuando ya nos cuesta venir a la And iglesia, we don't want to come to como church. pastor yo puedo decirte, As yo a mismo pastor, lo I can tell viví you. y lo he visto en cada uno de ustedes. I live it on my Yo lo own, viví and en mi I can vida tell you. personal. I live that in my Cuando own self. recibí a Cristo, When I received Christ, yo era un mar de... No, las cataratas del Niágara me quedaban corto. No sabía de dónde me salían tantas lágrimas. the waterfalls in Niagara were Lloraba, very lloraba. short. I would cry and No, cry. no estaba casado, no tenía hijos. wasn't married, I didn't No eran have las kids. deudas, era I un didn't joven have de doubts. 14 I was años, a kid of 14 years old, pero que estaba enamorado del Señor. but I was in love with the Lord. Y entonces, y no importaba si tenía que caminar 45 It didn't minutos matter if I had to walk 45 minutes. para poder ir a la iglesia en el to go sol, to en la church. lluvia, lo hacía. During the rain of sun, I would go. Porque tenía el ánimo. Because I porque quería I had seguir that a joy Cristo. and I wanted to follow God. Y cuando había una And campaña, when there's a campaign, ahí estaba temprano, yo antes de que I empezara, was there even early before para it started repartir tratados, to give flyers, flyers out, invitar a la gente que iba invite people pasando. that was passing by. Y estaba la lluvia, estaba el And it sol, was raining and the sun was todos very cantando hard. adentro de la Everybody carpa, gloria a singing Dios, inside. aleluya. Pero a mí nada me desmotivaba, But I had no y nada me discouragement at all. desanimaba, And nothing will discourage porque había me. un fuego en mi Because there corazón. was a fire in my heart. Pero cuando ese fuego se va But apagando, when that fire is turning entonces off, todo nos cuesta trabajo. then everything Todo se it's nos hard. hace pesado. Everything gets heavy. La oración, The prayer, la alabanza, the worship, el servir a the Dios, service to God, el levantarte a trabajar. getting up to work. A veces se te hace pesado regresar a la casa Sometimes it's very hard for you to y go tener back que home enfrentar los problemas, las and situaciones. confront the problems and situations in your Por house. eso muchos jóvenes a veces no quieren estar That's why many young people don't y want to llegar be a la at home casa por el desánimo, por la... by the depresión en la que by viven. the depression where Y el they único live. que puede sacarnos de eso And the only es one el can take Señor. us out Amén. from there, it's the Lord. Amen. Déselo fuerte al Señor. Give a bigger applause to the Lord. Primera de Samuel capítulo 16, First Samuel verso 1. chapter 16 verse 1. Dijo Jehová a Samuel, al profeta, al hombre de Dios, al hombre que escuchaba la voz de Dios, al hombre que Dios ungió y que fundó una escuela de profetas. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine en Israel? Dice, llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dios le dice al profeta, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? God asked to the prophet, until when you're going to cry for Saul? El profeta estaba completamente The desanimado, prophet was completely estaba discouraged. completamente He deprimido, was completely su cuerno depressed. estaba vacío. His horn was empty. Los profetas tenían un cuerno de carnero The prophet will have a y ahí lo llenaban del aceite de la santa ram horn, unción and they will fill it with the anointing oil para ejercer su ministerio. to go with their ministry. Y si tenían que orar por alguien And if they have to pray for o tenían somebody, que ungir a alguien, or they have tenían to el cuerno anoint lleno. somebody, their horn will be filled. Pero Saúl estaba totalmente desanimado y estaba deprimido porque estaba decepcionado. He was deception. ¿Por qué estaba decepcionado? Why Porque was he disappointment? los hijos de Samuel
The no sons of caminaban Samuel, no tenían la fe y el amor que Samuel tenía para Dios. they didn't have the faith and love that Samuel was having for God. Los hijos de Samuel hacían cosas indebidas, The sons of Samuel will do wrong things, cosas vergonzosas para su padre. embarrassing things for their father. Y cuando Dios ungió a Saúl And when God anointed Saul como rey, as a king, el profeta lo vio como un hijo, aunque era un hijo espiritual. the prophet saw him as his son. Lo miró Even though como he was un his hijo. spiritual son, he saw him as Y his son. entonces se ligó en sus emociones. So their emotions got tight. Y cuando Dios desechó a Saúl porque desobedeció a Dios And when God took out y no se quiso Saul because arrepentir, he didn't obey God and y he le didn't quitó want to el repent, reino, and he took the kingdom entonces away, Saúl estaba llorando so Saul was crying porque estaba decepcionado. because he was depressed. Y entonces la decepción So produce mucho deception, desánimo. it brings a lot of discouragement. Cuando una esposa está decepcionada de su When esposo, a wife is discouraged, se desanima mucho. she gets very sad. A veces very no sabe discouraged. por qué. Ya no tiene Sometimes la she fuerza doesn't know para why. seguir. She doesn't have the strength to keep on going. Ya no tiene la fuerza para seguir luchando, peleando por sus hijos. She doesn't have the strength to keep on fighting even for her children. Hay hijos que sufren una decepción muy fuerte con sus padres. There's sons that they suffer a big deception from their parents. Y esa decepción los hace vivir en ese desánimo, en esa depresión And that constante. deception makes them live in that constantly depression. Cuando una persona está decepcionada, When a person is entonces se desanima todo. disappointed, it gets Si discouraged. tenías un negocio, una empresa, If you have a business y las cosas van mal y te decepcionas porque no van bien, and the things go wrong and you get discouraged because en they're otras not palabras, good. las cosas no están funcionando como tú creías And in other words, que they're iban not a salir. working the way you thought it was going to Entonces be. eso produce So desánimo. that produces discouragement. Pero no quiere decir que porque las cosas estén tardando, But that doesn't mean that because things are Dios taking no va a longer, cumplir su palabra. God will not accomplish His Ellos word. se desanimaron porque got dice que se tardaron mucho tiempo dando Because vueltas they said they took long to go y el around the camino mountain, fue and the difícil way was difficult. y por eso ellos estaban And that's desanimados. why they got discouraged. Pero que las cosas estén tardando un poco But when things are taking a little longer, no quiere decir que Dios no vaya a cumplir su it palabra. doesn't mean that God is Y entonces not Dios gonna le do dice, it. llena tu cuerno de So God aceite. tells him, Y esa es la "Fulfill palabra your que horn." Dios te dice en esta And noche. this is the word that God Llena tells tu you cuerno de tonight. aceite. ¿Hasta Fill cuándo your vas a horn llorar? until when you're ¿Hasta gonna cuándo cry. vas a vivir la decepción? Until when you're gonna Tienes live que the levantarte deception. You're gonna have to Y get up. tienes que llenar tu cuerno de You have aceite. to fill your horn with Porque oil. hay mucho trabajo que el Señor Because tiene there's para a ti lot of work todavía. that God Dale un has for fuerte you aplauso today. del Señor. Segunda de Timoteo 1, 2 Timothy 1, versículo 12. verse 12. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, dice el apóstol Pablo. Estoy padeciendo esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Diga conmigo, mi depósito. Dice, retén la forma de la sana palabra que de mí oíste, en la fe, en el amor en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Diga conmigo, el depósito Sí, del with me. Espíritu Santo. The deposit of the Holy Spirit. Mire, Pablo estaba pasando una situación difícil Look, Paul was going through y a él no difficult estaba time, en el Holiday Inn hospedado. and he wasn't in the Holiday Inn. Él estaba en una cárcel, en un calabozo He was in metido a jail, y estaba en cadenas. and he was on chains, Y estaba pasando una situación muy and he difícil. was going through a very difficult situation. Estaban a punto de cortarle la cabeza a Pablo. It was almost to cut off Y él lo his head, sabía. and he knew. Pero él decía, yo no me avergüenzo por lo que estoy And pasando. he said, I don't get ashamed Y for le dijo, what I'm going y through. tampoco me desanimo, And I'm not getting discouraged either. porque yo sé que Dios es poderoso Because I know that God is para powerful guardar mi depósito para aquel día. to save my Y deposit for entonces that le day. hace la recomendación al hijo espiritual, So he makes the recommendation to que his es la spiritual misma son, recomendación que Dios te da en esta which is the noche, same recommendation that God gives you tonight para salir del desánimo. to get out of discouragement. Retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí. Keep the way of the good words that you hear from me. Diga conmigo la sana doctrina. Say it good with me, the good doctrine. Entonces cuando dice retén, So when dice it says no keep, sueltes. That means don't let go.
las palabras que aprendiste de mí, the words that you have learned from me, la enseñanza que te di, the teaching that I no la gave sueltes, you, aférrate don't a let go. ella. Keep it tight. Y si tú estás desanimado And if you are y discouraged no entiendes lo que está and pasando, you don't understand what's going lo on, aprendí hace mucho de mi padre I espiritual. learned this from a long time from my me spiritual dijo, father. Carlos, And he said, Carlos, Cuando tú no entiendas lo que está pasando, when you don't understand what's happening, no te quejes don't complain y no juzgues las cosas por lo que no entiendes. and don't judge things for what you don't Mejor understand. quédate con lo que conoces de Dios. Just keep what you know about God. Y Dios es un Dios bueno. And God is a good God. Y Dios es un Dios de And misericordia. God is a merciful Y el God. salmista David dijo, hubiera yo desmayado And David said, I should si no fainted creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los if I wouldn't vivientes. believe that I will see the Y presence of entonces God in the debemos de creer living que God. Dios es bueno. So we have to believe that God is Y hay good. cosas que no entendemos. And there's things we don't understand. Pero si estás desanimado, But if you are no discouraged, juzgues las cosas por lo que estás pasando, don't judge the things for what you're sino going aférrate through. a la palabra de But keep Dios. the word of God. Aférrate a la Keep enseñanza it to teaching. y guarda el depósito And keep the del deposit Espíritu of the Santo que Holy está en ti. Spirit that it's in Esto you. habla de la unción del This Espíritu speaks of the Santo. anointing of the Holy La única Spirit. manera de salir del The desánimo only way to get out of the y salir de esa discouragement depresión, and get out of depression. porque el desánimo y la depresión Because discouragement and depression, te mantiene en el estancamiento, it keeps you stuck. te mantiene en la mediocridad. It keeps Y you en el in conformismo. mediocrity and just. Y entonces tienes que salir de eso. So you have to get out of there. Y el único que puede sacarte es el And the Señor. only one that can take you out is Pero es God. momento de sumergirte en la palabra de But it's Dios time for you to submerge in the word y of God aferrarte a las enseñanzas de vida and keep the teachings que of has life recibido that you have received. y aferrarte al Espíritu and Santo keep the y Holy pedir Spirit. cada mañana ser lleno de su And ask every Espíritu morning to be filled para que of tu His Spirit, depósito esté so lleno. your deposit can be Y esa es filled. la única manera de que tú puedes salir And that's the only adelante. way that you can go Amén, dale un forward. fuerte Amen. aplauso Give al a big Señor. round of applause. Job capítulo 1, Job chapter 1. perdón, Job capítulo 4 versículo 1. Sorry, Job chapter 4 verse 1. Entonces respondió Elifaz y dijo, Elifaz era amigo de Job. Job estaba pasando una situación horrible, horrible que a nadie le deseo y nunca quisiera pasar. Job was going through a very hard time and something that I do not recommend to nobody to be going Vino through. una enfermedad sobre su cuerpo, A sickness very hard came over como his la body. sarna de un perro. ¿Conoce esto? Sí. A skin disease. Y entonces estaba, y era tanto la desesperación de Job, And he was so desperate que tomaba una piedra that he will take a stone, hirviendo del fuego a boiling y stone se from the rascaba fire, con ella para and he ver would si scratch mitigaba himself el acomezón, to el see if dolor. the itchiness will go away. No solamente eso, si en un solo momento y en un solo día Not only that, but in the same moment in one perdió day, todos sus hijos, 7 hijos he murieron lost en un all solo of his día. 7 kids in one day. Todavía no terminaron de darle las noticias y vinieron y le dijeron They didn't finish giving him the news when somebody que else todos came, sus campos y todas sus cosechas se that all of quemaron. his land and all of his harvests were burned. Su esposa, su linda esposa, His beautiful wife, le dijo, ya mejor reniega de tu Dios y muérete, you ya le should just dijo. speak about God and then renounce to him. Las lindas palabras de una mujer sin sabiduría. The beautiful words of a woman with no knowledge. Y entonces su amigo le dice, And so his friend says, si probare a hablarte, te será molesto. Cuando uno está desanimado y deprimido y pasando por una situación y pasando por enfermedad, muchas veces lo que te hablan y te dicen te molesta. when you're going through the discouragement and you're depressed, everything that they Por tell eso you los sometimes jóvenes it se makes you molestan mad. muchas veces cuando sus padres le hablan. That's why youth get mad when their parents are talking Por to eso a them. veces cuando tu pastor te habla, a veces te molesta. That's why when your pastor talks to you, you Cuando get tu mad. líder te habla o tu esposa, tu esposo, When your leader, your husband, your wife, they speak to you, y a veces te es molesto. and sometimes you get mad. Pero su amigo, como era realmente su amigo, But like he was truly his dijo, yo friend, sé que te va a hacer molesto, he said, I know you're going to get mad. pero ¿quién puede detener las palabras? Le dijo, But who can en retain otras the palabras, words? le dijo, pues si te molesta, igual te vas a aguantar, le dijo, And then he lo said, que well, te voy a if you get decir. Y mad, you escucha esto. get mad anyways. He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas, dice que decaían. Es decir, el que estaba tropezando, tú lo animabas y tú le enseñabas y tus palabras lo levantaban. It's like saying the one that it was tripping, you will lift them up, you will tell them to keep on going. Y en el verso 5 dice, mas ahora
Dice, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Es decir, él era el líder de líderes. Él era imagínate ese hombre en la iglesia, esa hermana en Cristo, que predica, que habla, que evangeliza, que tiene el fuego en su corazón, y cuando uno se desanima, ahí le estás llamando, no faltes a la reunión, Dios te va a levantar, y dando, perdón. It was like he was saying, imagine the literal leaders that sees somebody that has been discouraged, and then he calls and he tells you, don't be absent, keep on going to church, come. Amén. Amen. Pero ahora que te vino el mal a ti, ¿estás desanimado? ¿Estás desalentado? But now that the bad things came to you, you are discouraged. Y ahora que los problemas han venido a ti, ¿estás totalmente turbado? And now that the troubles have come to you, you are completely discouraged. Sí, porque muchas veces animar al desanimado es fácil, ¿no? Because many times it's Oro por ti, te doy lifting una up the palabra. discouraged is tell, I will pray for you. Pero cuando el problema te toca a ti, But when the trouble touches entonces, you, ya no puedo más, pastor. then you say, I can't Yo go no ya no more, quiero pastor. ni ir a la iglesia, I don't even want to pastor. go to church, pastor. Ya no quiero servir. I don't want to serve. ¿Por qué no quieres servir? Why you don't Es want que to tengo serve? unos problemas. It's because I have too much Es que el trouble. trabajo, It's because of my job. me quitaron las horas. They took hours away. Es que mira el clima, no he trabajado. Look, the weather haven't worked. ¿Por qué a Dios me hace esto a mí? Why do God do this to Yo me? que soy el ungido de Dios. Me that I'm the anointed one Yo from que God. sirvo a Dios. Me that I serve Yo God. diezmo y I give ofrendo. my tithes and ¿Y offerings. por qué me pasa esto, And why this Señor? happens to me, O Lord? Precisamente las cosas que llegan a nuestra vida Precisely the things that come to our revelan lo lives que hay en el corazón. reveal what's in our hearts. Y el problema que vino sobre Job And the trouble that came to Job reveló lo que había en el corazón de Job. Pero revealed ojo what was aquí, in his heart. But pay attention to él this. estaba desanimado y estaba He desalentado, was discouraged, pero no soltó su fe but he never let go of y his no dejó faith. de creer en Dios And he never stopped believing y on God. nunca murmuró contra And Dios. he never murmured against Sí God. estaba desanimado, Yes, he was discouraged, pero Dios lo levantó de ese but desánimo. God lifted him from that Entonces tienes que discouragement. saber que un problema le viene a todo So you mundo. have to know that the trouble comes to everybody. No, es que yo quisiera ser pastor porque los pastores no tienen problemas. Oh, I wish I Ok, could be a pastor because pastors don't have any troubles. es que el pastor no le pasa nada. Ok, But nothing happens to the pastor. todos tenemos situaciones. We all have situations. A todos nuestra fe es probada al máximo muchas veces. To everybody, our faith is tested many times. La enfermedad toca tu casa, toca tu cuerpo. Sickness touches your house, touches your Los body. problemas, las situaciones tocan tu economía. Problem situations touch your economy. Pero nada de eso quiere decir que Dios no vaya a cumplir su But palabra. none of that means that God will Nada not de eso accomplish His quiere word. decir que Dios te haya dejado None of that means that God has y left Dios you. no te ha desamparado. God hasn't left you. Dios está contigo. God is with you. Tú puedes levantar tu mano y You declarar can esto en lift esta your hand noche. and Dios say, está "Tonight conmigo. with me, God is with No me." importa el It problema. doesn't matter the trouble. Dios no me ha dejado. God has not left No me. importa lo que está It pasando. doesn't matter what's going on. No importa todo el tiempo que ha It pasado. doesn't matter all the time that has Su passed. palabra His word no vuelve will vacía. not come back Dale un fuerte empty. aplauso al Give a Señor. big round of applause. Salmo 27, verso 14, ya lo leí, verso 13. Hubiera Psalms yo 27. desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Pero esta parte, este versículo, es un versículo que tú tienes que aprender a autoministrarte. This part of the verse is something that you need to El learn versículo how to self-minister. 14. Verse 14. David habla a su propia alma David speaks to his y own le dice: soul. aguarda a Jehová y esfuérzate y aliéntese tu corazón. Dice: sí, espera en Jehová. Entonces David, él sabía de dónde venía su fortaleza. David knew where his strength was Y coming dice: yo hubiera from. desmayado si no creyere que voy a ver la bondad de Dios. And he said, I would have fainted if I would have known that I will see the glory Pero of God. ahí no estaba el sacerdote para orar por él. But the preacher wasn't there to pray Ahí for no him. estaba la familia en la situación que le estaba The family pasando. wasn't there in the situation he Estaba was going pasando un through. momento de soledad. He was going through a moment of Y entonces loneliness. David habla a su propia So alma David speaks to his own y le soul dice: espera en Dios.
Dios. And he says, wait on God. Aguarda a Dios. Wait on God. No te desanimes. Do not get Y discouraged. David le habla a su propia And alma. David speaks to his own soul. Algo que usted tiene que aprender a hacer Something todos los that you need días. to learn how to do every Cuando usted day. esté desanimado, When you get discouraged, no abrace el do desánimo. not hug the discouragement. Cuando usted esté deprimido, When you're ¿qué tiene? depressed, Me pegó la depre. What happens? Oh, I got depressed. No abraces la Do depresión. not hug the depression. Si tú abrazas el desánimo y la If you depresión, hug the depression and discouragement, el próximo lugar donde nos vamos a ver es en tu funeral. the next place we're going to see each other is going to be Porque your cuando funeral. pierdes la fe, Because when you lose your pierdes faith, el ánimo. you lose Lo your perdemos encouragement. todo. We lose everything. Entonces, si una enfermedad llega, So if a sickness comes, no podemos combatirla. we cannot fight it. Si hay un problema en el matrimonio, If there's a situation no in the podemos matrimony, resolverlo. we cannot resolve it. porque si no tenemos la fe Because if we don't have y la the faith esperanza en Cristo and the y hopefulness nuestro in God, corazón ardiendo por and our Jesucristo, heart getting on fire no for vamos a Christ, poder salir we adelante. can't go forward. Por eso tú tienes que decirle cada mañana a That's why you tu, have to tell propia them alma, every morning to your soul. Carlos, anímate. Carlos, Yo le get digo, this- yo mismo en las mañanas, cuando es el momento de la oración, I tell you every morning when it is the time of prayer. y pasé el día anterior un día difícil, And the day before I had a rough malas time, noticias, bad news, cosas que no esperaba. things that I did wasn't ¿Usted cree que expecting. me dan ganas de levantarme a las 5 de la You do not mañana a want la to get up oración? at 5 a.m. for No the me dan prayer? ganas. No, I don't want to. Pero entonces digo, Carlos, no puedes quedarte But deprimido. then I said, you cannot be depressed. Y Dios nunca te ha dejado. And God has never left you. Y si Dios estuvo contigo en el pasado, And if God was with you in the past, Dios te va a sacar de esta. God will take you out of this. Dios te va a sacar de esta. God will take you out Entonces of this. brinco de la cama So I jump out of my bed. y digo, Señor, fortaléceme una vez más esta And I mañana. said, God, strengthen me one more sabe una time today. cosa? And you know something? Dios está conmigo God is with me. y podemos salir adelante And y we can podemos go forward prosperar. Pero and be hay que prosperous. vencer el desánimo. But we have to Y la defeat única manera discourage. And es the only llenándote way de Dios cada is día. fulfilling from God Amén. every day. Amen. La alabanza me ayuda, por favor. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 2 16. Corinthians verse 4. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Diga conmigo, mi hombre interior. Say with me, my inner man. No, las mujeres no digan hombre, digan mi mujer interior. Women said, A my ver, inner women. otra vez, las mujeres digan mi mujer interior. Women say, my inner women. Se desgasta todos los días. It gets, ¿No es cierto? is it Familia, true? Family, hijos, kids, esposo. husband. Esposos también desgastamos mucho a las esposas. Husband, we also work out our El wives. trabajo, eso se desgasta All cada that día. gets used every day. Pero el interior, dice la But palabra, the ese se inner, renueva día a día. it gets renewed every day. Entonces el hombre exterior se va desgastando. The exterior man is good. Pero yo tengo que aprenderme a renovar, But I have to learn no how to cada renew. año, Not every year, no cada mes. not every month. Oh, vengo a la reunión el sábado para Oh, renovarme. I come to the reunion on Saturday to renew Si tú myself. no aprendes a renovarte If you todos don't los learn días, to renew yourself every va a day, llegar el momento que no alcanzas a llegar a la the reunión. moment is going to come where you don't even Por el come to desánimo, because of por la discouragement, tristeza, by the sadness, por la desilusión. by the disillusion. Pero dice, el interior se renueva But it día a says día. the inner ¿Cómo me thing renuevo? renews. How En la do I presencia de renew? Dios. In the presence of God. Me renuevo en su palabra. I renew myself in His Me Word. renuevo en la unción del I Espíritu renew myself Santo. in the anointment of the Holy Spirit. Verso 17, porque Verse 17. esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de la gloria de Dios. Diga conmigo, ninguna tormenta es eterna. Say it with me. Not storm, No it's eternal. salga de la depresión. Get out of your depression Dígalo fuerte. and say it out loud. Ninguna tormenta, None and any storm ningún problema, and any trouble, ninguna enfermedad any sickness, es eterna. it's eternal. Todas son Everything are momentáneas. just by moments. Lo que usted está pasando puede ser duro, What you're going through can be very hard, pero es momentáneo. but it's only for a short time. Aguante un poco más. Stay there for a little more. Fortalezcase en el Señor, Strengthen yourself in the Lord, porque lo que viene para usted because what is coming for es you, un eterno peso de la gloria it's de an Dios. eternal weight of the glory of God. Los problemas son The momentáneos, troubles are just for pero la moments, gloria que va a venir sobre but the ti, glory that is going to come esa over es you, eterna. that it's an eternal. Esa los problemas, That the problems you la will see, economía, the economy,
La situación en la The nación, situation in the eso nation, no lo va a quitar. that's not going to go El away. peso de la gloria de Dios But sobre the weight ti. of the glory Ese of es God un over peso you, eterno que te va a that is an acompañar. eternal weight that is going to go with Es you. el peso de la gloria de Dios. It's the weight of the glory of God. Entonces no te quejes por la So do not situación. complain for the situation. ¿Cuándo será que Dios va a When contestar? is it going to be that God is going to ¿Cuándo voy a answer? salir de este When I'm problema? going to get out of this ¿Cuándo las trouble? cosas van a When are cambiar? things going to change? Ese tiempo es un tiempo donde tu fe se That fortalece time, it's a time where your faith gets y la strengthened. gloria de Dios va siendo cada The vez más glory of God fuerte is sobre getting ti. heavier over you. ¿Para qué? For what? Para que donde tú vayas, So wherever you go, la gloria de Dios se the manifieste. glory of God will manifest. Y esos problemas en tu casa, en tu hogar, And all those troubles in your house Van and a in your cambiar. family will change. no por ti, Not for you, sino por la gloria de Dios but for the glory of God derramándose sobre tu hogar. pouring over your house. No te extrañe cuando los vecinos quieran llegar a tu casa, Don't be like, why my cuando la neighbors are familia coming. quiera llegar a tu When the casa, family wants to go over your house. cuando los hijos que se fueron de casa, When the sons that left the regresen. house will come back. o cuando tu esposa o tu esposo que Or se when your fueron, husband or wife that they left, te dejaron con todo el paquete, they leave you with the whole package. regresen a casa. They'll come back home. ¿Sabes por qué? You know why? Porque en ese hogar Because in that hay house, algo diferente. there's something different. Es la gloria de Dios. And that's the glory of God. Por un hijo de Dios que no se When dejó child of God that didn't tirado en la let depresión y en el put desánimo. himself in the discouragement Quiero and the decirte en esta depression. noche que Dios I wanna está tell you contigo tonight that God is with y que you. Dios nunca te ha dejado And y God nunca has te never dejará. leave you and He will Amén. never will. ¿Me das 5 minutos más? You give me 5 more minutes, Luego le enseño un truco que me enseñó mi pastor. I'll show you a trick that my pastor teach me. Fíjese, qué Notice sabiduría this. de mi pastor. This is a wisdom of my pastor. ¿Quién me da 5 minutos más? Who A ver, gives me levante 5 su more mano. minutes? 5, 10, 15, 20, 5, 25. 10, 20, Ahí me la voy a 25. llevar. See, I'm gonna go like that. No se crea. No, Pero I'm no just quiero, kidding. no quiero que se vaya sin la promesa de Dios. But I don't want you to live without the Bien promise rápido en of esto God. dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. El desánimo que el diablo infunde es para que dejes de sembrar en la obra del Señor. The discouragement that the devil spreads, it's for you to stop sowing in the kingdom of God. Para que dejes de sembrar en tu So familia. you can stop sowing in your family. Para que dejes de sembrar en los So tuyos. you can start sowing on your own. Para que dejes de sembrar en la To gente. stop sowing on the people. Pero dice, no te desanimes. But it No says, do not get desmayes, discouraged. porque a su tiempo vas a cegar. Because in your time you're gonna No te harvest. canses de hacer el bien. Don't get tired of doing the good. ¿Sabes cuando estamos desanimados? You know when we are Dejamos discouraged, de preocuparnos por los demás. we stop hearing worry for the others. Y si pusiéramos un poquito de atención a And if we put veces, a little bit of attention la sometimes, situación que él está the pasando situation that he's ella going está through, that pasando. he's going through, es mucho peor it's even worse que than lo que yo estoy pasando ahora. what I'm going through now. Parece que me estoy ahogando en un vaso de agua It seems like a comparación de dying los in a grandes glass of problemas water y las compared to situaciones the que big tiene. troubles that he has. Y el Señor te dice, no te And the Lord canses, says, don't get tired. no te canses, Don't get tired. porque vas a cosechar todo lo que has Because sembrado. you will have everything that Salmo you have sown. 34, verso 17. Psalms- Claman los justos a Jehová y oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los constrictos de espíritu, a los que están tristes. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. No hay ningún problema There's y no ninguna trouble situación or situation que el Señor no te libre cuando that tú the clamas Lord al cannot Señor. free you when you claim to ¿Estás Him. triste? Are you ¿Estás sad? deprimido? Are you depressed? ¿Estás desanimado? Are you discouraged? Clama al Señor Then call to the y el Lord, Señor te va a librar. and He will free you. Salmo 147, verso 3, Él dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 55, verso 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Sabes qué tienes que hacer en esta noche antes de You irte? know what you have to do tonight before you leave? Soltar, echar todas tus cargas sobre el Let Señor. go and put everything you carry over the Lord. Una vez quería bajar a un
líder de alabanza que estaba cantando. One day I Estaba- wanted to take down a leader of a worship that he was singing. Le quería aventar el micrófono en la cabeza para desmayarlo I wanted to throw the microphone over his y head sacarlo ocultamente por la puerta de and atrás. take him secretly from the back door. Pues y le decía a la gente, Because he will tell people, olvídate de tus problemas forget about your troubles. mientras que estás aquí, And in the meantime, you're here. porque cuando tú salgas, Because when you get out, todos tus problemas te van a estar esperando allá afuera. all Yo your dije, troubles are "¿Ah?". going to be waiting for you outside. Dije, ¿qué evangelio es ese? ¿Qué And then I versículo es said, ese? What is he speaking? Porque What el Señor evangelism is dice, that? Because the echa Lord tus says, cargas sobre el Señor. put all your troubles Echa over todos the tus Lord. problemas sobre Put el all your Señor, troubles porque on the Él Lord. te va a sustentar. ¿Cuándo te va a sustentar? Cuando tú When las is he going to eches. keep you? When you put your A cards veces over uno está him. tan cargado Sometimes we are que no aguanta más. so heavy that we can't go through no more. Alguien dijo, a veces reímos cuando realmente quisiéramos llorar. Someone said one day, sometimes we, Llega el momento we de, just laugh when we want to deja cry. de fingir, Stop faking deja de it. aparentar. Stop Llega el pretending. momento donde tú tienes que venir al altar The moment comes when you have to y come to the soltar todas altar las cargas, and let go of all the carrying, toda la presión que all estás the viviendo. pressure that you're living. Y si tienes ganas de abrir tu corazón And y if estás you want triste, to llora en la open your presencia heart, de cry Dios. over the presence of the Lord. Porque ahí es donde el Señor te va a sustentar. Because Él no that's te where the Lord is sustenta gonna hold you. cuando no sueltas la carga. He doesn't hold you when you don't let go. Pero cuando, ¿qué va a decir el But hermano? when you say, oh, what the brother's gonna say, El hermano no te va a sacar de la brother situación que is not estás. gonna take you out of Él the no va a situation. arreglar nada. He's not gonna La fix gente que anything. te vea The people that no va a sees cambiar you, tu they're not situación, gonna pero change el your Señor sí. situation, but the Lord will. Y es mejor quebrantar And mi it's better to corazón. break your heart. Decirle, Señor, and estoy say, Lord, cansado. I'm tired. Siento que no puedo I más. feel like I can't go no more. Siento que la fe se me fue I hasta el feel like piso. my faith went all the way to the bottom. Siento que no voy a And salir. I can't get Pero out. creo que tú puedes sacarme But de I eso. believe you can Ahí get me out toda of la this. fuerza del And all Señor. the strength of the Lord Ahí comes. viene la unción de Dios. And the anointing Ahí comes. viene la gracia de Dios para The grace comes levantarte. over to Viene lift el you up. poder de Dios. And the power of El God poder comes. de resurrección The power of que resurrection. levantó a Cristo de los That lift up muertos. Christ from the dead. Empieza a operar dentro de ti. And starts working inside Empieza a you. remover de And ti it starts removing todos los pensamientos all the raros, thoughts, the weird toda la thoughts, depresión. all depression. Empieza a And it fortalecerte. starts strengthening. Algo empieza a cambiar en tu Something interior. starts changing inside Y you. empiezas a ver las And you cosas de start una seeing manera diferente. things in a different way. Porque empiezas a tener esperanza Because you start en having el hope Dios eterno. in the eternal God. Y entonces puedes decir con And then you toda can say with confianza, all de trust, esto from Dios this, me va a sacar God will take y me voy a out. salir adelante. And I will go Porque forward Dios es bueno. because God is Dale un good. fuerte aplauso al Give a Señor. big plus. Aleluya. Ponte de pie ahí donde estás. Stand up Y cierra tus ojos. and close your eyes.